Bien, ahí estamos, ahí puse a grabar la clase. Bien, bueno, yo sigo con mi computadora enferma, que mañana voy a volver a internarla. Eso justo le estaba comentando recién a Ivonne cuando me decía el problema de su compu, ¿sí? Sí. En cuanto al material, mañana voy a terminar de editarla en la compu de mi marido, así ya les puedo enviar lo que sería el apunte que les debo de la clase pasada, que comenzamos ya con lo que sería esta unidad nueva, ¿sí? En donde habíamos comenzado a hablar sobre el tema de asfixias. ¿Se acuerdan? Ahí quedé. Sí. Perfecto. Hoy continuamos dentro de lo que sería esta unidad nueva. Como les había dicho, que hablamos sobre lo que es la medicina legal, lesiones y tipos de muertes. Bueno, la clase pasada, valga la redundancia, habíamos estado hablando de lo que eran las asfixias, tipo de asfixias, clasificaciones, qué es una asfixia, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Se acuerdan algo de eso? A ver qué es lo que quedó de todo lo que yo les hablé. Y una cosa es que tengan los apuntes para estudiar, para leer, para comprender, para repasar. Y otra cosa es el tema de que se les haya quedado todo lo que yo les dije, todo lo que les conté, a ver cuánta atención me prestan. Yo me quedé ahí en el título de asfixia, qué es y qué entendemos por asfixia, y dejé de pasar porque me conecté a la clase. Bien, 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 bien. A ver el resto. ¿Se acuerdan qué es una asfixia? Los tipos de asfixias que hay. Es que lo dijo de que cuando alguien no puede respirar, la falta de oxígeno en los pulmones es digamos, la definición más simple que tenemos de asfixia. Bien, exactamente. Tipo de asfixias, tenía entendido que era mecánica, por lazo, y me falta una o dos. Sí, eran 3, si no me equivoco. No la llegué a anotar bien, yo tampoco, porque cuando noté mecánica y anoté 2 signos de pregunta más para después completarla con el pago, pero a la final no la pude completar. Bien, bien, bien. O sea que hablé mucho, pero se entendió poco. Yo soy un poco de que tengo que rever las clases nuevamente para incorporar un poco más. Bien, perfecto. Yo Pasa de la que misma de Natalia. mi horario es que yo en esta hora le doy de comer la cambio a la señora, entonces por ahí estoy en peña suelta. Bien, entiendo, entiendo. A ver, Ulises, ¿quién más está? ¿No se acuerdan de nada? Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? Características, los periodos y las fases. Bien, bien, bien. ¿Cuáles son las fases? Eh, Los mate ahí, me parece. Había una parte donde usted nos ¿Se comentó escucha, de que profe? había media asfixia, que cuando estaban arrodillados con la soga en el cuello, y había otro cuando estaba suspendido en el aire, ¿puede ser? Esos son tipos de ahorcaduras. Serían Ah, completas e incompletas. eh, ¿Se escucha bien, profe, ahí? Sí, Ulises. Ahí está. ¿No es la fase cerebral de excitación, apnea y paro cardíaco? ¿No? Bien, ¿Sí? bien. Ahí está. Excitación corticales, más precisamente. Bien. Bueno, entre todos hacemos algo, me parece. Bien. Hoy vamos a continuar en cuanto a lo que hace referencia, ¿sí? De los tipos de lesión. Nosotros hablamos, bueno, de estas asfixias, hablamos de sus mecanismos, cómo se producen,
tipos de asfixias, en donde uno de los principales que hice mención yo la clase pasada tiene que ver con lo que son las ahorcaduras, ¿sí? Que hablábamos de un lazo, hablábamos de un punto de constricción, ¿sí? Y en donde dentro de estas asfixias nosotros teníamos una pequeña clasificación en donde hablábamos con respecto a lo que son las ahorcaduras completas e incompletas, simétricas, asimétricas, ¿sí? En donde dentro de las completas e incompletas, ¿no? Yo les mencionaba que la incompleta es cuando encontramos, ¿sí? Que el cuerpo no queda totalmente colgado, ¿sí? Sino que una parte está rozando o está en contacto con alguna superficie, ¿sí? Con el piso más precisamente. Y en una completa es cuando hacemos mención de que está totalmente colgando, ¿sí? Básicamente el cuerpo. Dentro de las simétricas y asimétricas tiene que ver con lo que es la ubicación del nudo, del lazo, ¿sí? Con el que se ejecutó lo que sería la ahorcadura, en donde hablamos de una asimétrica cuando el nudo se encontraba en qué ubicación del cuello. A ver si se acuerdan de eso. En el costado, profe. Bien. ¿Y la otra cuál sería? La asimétrica en la línea media del cuello. Bien. Bien. Bueno. Continuando dentro de lo que sería esta parte, ¿sí? De lesiones, nosotros tenemos que, hay muchos tipos de lesiones, ¿sí? Cuando nosotros vamos a investigar un caso, ¿sí? Nos damos quizás con alguna víctima que ha sufrido un homicidio, ¿sí? A causa de algunas lesiones que se le podrían haber ejecutado, ya sean antes de que esa persona muriera o después de ocurrida la muerte, ¿sí? Dentro de esas lesiones, las más comunes que nosotros podemos encontrar son las lesiones por armas blancas, ¿sí? En donde nosotros tenemos características que le son propias, ¿sí? A las lesiones que son producidas en un cuerpo con vida y otras, obviamente, que tienen sus características que sí se han producido en un cuerpo, sí que ya no tenga vida, o sea, básicamente en un cadáver. Antes de comenzar en cuanto a lo que serían estas lesiones, ¿sí? Es correcto que comencemos obviamente con una parte de teoría, ¿sí? En donde nosotros hablaríamos de lo que es el concepto de lesión, ¿sí? ¿Qué es lesionología? ¿Cuáles son o qué es un traumatismo? En donde muchas veces la palabra traumatismo, sí, o nos deriva a algún golpe, ¿sí? O a alguna parte o alguna dolencia que podemos llegar a tener en nuestros huesos, ¿sí? Nosotros vamos a estar hablando más precisamente de lo que hace referencia a lo que serían golpes, ¿sí? Dentro de lesionología, a ver qué entienden ustedes por lesionología. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de lesionología? A lesiones leves y graves, por ejemplo, moratones, fracturas, o sea, fractura vendría a ser el grave, y moratones, marcas, por ejemplo, un golpe de un puño en una cara, una gallada fuerte en un brazo, vendría a ser leve. Bien, nosotros básicamente vamos a estar hablando obviamente de lesiones, ¿sí? En donde nosotros debemos de saber qué es una lesión, ¿sí? ¿A qué hace referencia una lesión? Dentro de lo que sería una definición médico-legal, perdón, en cuanto a lo que es la lesionología, nosotros vamos a estar hablando de lo que sería un proceso, ¿sí? Que este proceso es complejo, evolutivo, que va presentando alteraciones dentro de lo que serían las catas bióticas
humorales, tisurales, neurovasculares, que obviamente tienen que ver o van a estar relacionados a la agresión, sí, que se produce con un agente. Acá cuando hablamos de agente no estoy hablando obviamente de un policía, sino que voy a estar hablando del elemento con el que se realiza lo que sería esta lesión, ¿sí? Este golpe, este corte. Bien. Dentro de lo que es la OMS o la Organización Mundial de la Salud, ellos consideran a una lesión como a cualquier tipo de daño, que puede ser intencional o no, a un cuerpo, obviamente, que debe estar relacionado, ¿sí?, con lo que sería una exposición aguda a una energía térmica, a alguna energía mecánica, eléctrica, química, y también considera, sí, lesión a todas aquellas lesiones que están frente a lo que podría ser la ausencia de calor u oxígeno, como por ejemplo las asfixias, ¿sí?, que van a llevar obviamente a un daño corporal, puede ser un daño psíquico, este daño puede ser tanto el corporal como el psíquico, puede ser temporal o permanente, y que también puede ser, puede llegar a ser fatal, ¿sí? O sea, eso en cuanto a la lesión, cómo está definida y qué es lo que interviene o qué es lo que se considera dentro de los agentes o los mecanismos, sí, que pueden llegar a producir lo que sería una lesión. Ahora, nosotros vemos que una lesión es obviamente un daño que puede ser corporal, físico o psíquico, puede causar daño temporal, daño permanente y hasta puede llegar a ser fatal, ¿sí? Ahora, un traumatismo. ¿Qué sería un traumatismo? ¿A qué haríamos referencia si hablamos de un traumatismo? A un moretón, a una escoriación, A una un quebradura, moretón, a una escoriación. un esguince. Bien, 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 sí. Nosotros, si partimos de lo que sería la descendencia de la palabra traumatismo, sí, vamos a saber que, como la mayoría de las palabras, proviene del griego, ¿sí? En donde nosotros encontramos el significado que nos dice que traumatismo es la acción de herir. O sea que básicamente los traumatismos, ¿sí?, hablan de lo que sería una lesión a los órganos o los tejidos que va a producir lo que sería o son producidos por una acción mecánica externa. El traumatismo, desde el vamos, ¿sí?, implica un daño físico, sí o sí. A diferencia de las lesiones, que hablábamos de que las lesiones pueden ser físicas o psíquicas, ¿sí? Los traumatismos únicamente presentan lesiones o presentan un daño físico, ¿sí? Que obviamente, dependiendo del tipo de herida, del tipo de daño que se le aplique a ese cuerpo, puede derivar en complicaciones secundarias que obviamente van a poner en riesgo la vida de esa persona. Dentro de los traumatismos, nosotros presentamos una clasificación que, primero, según su etiología, ¿sí?, que pueden ser mecánicos, físicos, químicos o radiactivos. Después, según la intencionalidad, que pueden ser intencionales o no intencionales. Dentro de los no intencionales, obviamente, ¿quiénes son los primeros que aparecen? Los accidentales, ¿sí? Y dentro de los intencionales vamos a estar haciendo referencia a lo que sería un homicidio o un suicidio, ¿sí? Y después hablamos de la clasificación según su mecanismo de acción, que acá entrarían las contusiones,
las compresiones, una caída, un allantamiento, una perforación, ¿sí? Entre otras heridas o Morde- otras lesiones, dependiendo obviamente del mecanismo con el que se realice este daño. Creo que mordedura también entra, profe, ¿no? Bien, mordeduras, varias son las que entrarían, ¿sí? Ahora bien, entonces, hasta acá vimos lesión, traumatismo, y aparecen las contusiones, ¿sí? ¿Qué es una contusión? ¿Alguna vez escucharon hablar de contusión? ¿Usan la palabra contusiones, contusión? Es un golpe Bien, es que un puede o no dejar un moretón a la vista. bien, bien, bien. O aparte de dejar lo que sería la pequeña marca con ese hematoma, con ese moretón, ¿sí? Pueden producir también una herida. Sí, como un desgarro o derrame de algún Bien, órgano. bien. Nosotros si vamos a definir a estas contusiones, vamos a decir que son lesiones producidas por la acción de un elemento sobre un cuerpo animal o sobre un cuerpo humano. Y acá es en donde se desplegan lo que serían las clasificaciones, ya que las contusiones se van a clasificar dependiendo de, por un lado, el mecanismo de producción, que puede ser una percusión, una presión, una fricción y una tracción, ¿sí? Dentro de esta clasificación de las contusiones, nosotros vamos a tener contusiones simples y contusiones complejas. Dentro de las simples van a estar las equimosis, una escoriación, un apergamiento, un derrame o una herida contusa, que puede ser una laceración o una fractura. Y dentro de las complejas aparece una caída, un aplastamiento, algún golpe dado con un martillo, ¿sí? Acá también entran las mordeduras. Y ahora vamos a la parte más interesante dentro de, después de haber hablado de conceptos, ¿sí? En donde comenzamos a ver los tipos de heridas. Nosotros hoy comenzaríamos a hablar de lo que son las heridas por armas blancas. ¿Qué son las armas blancas? Cuchillos, puñales, tijeras. Una faca. Bien, Elementos cortopunzantes puede ser. bien, entran los elementos cortopunzantes. Ahí hablamos de los elementos que se convierten en armas blancas, como hicieron mención ustedes, que es una tijera, un cuchillo, una navaja, una espada, una lapicera, una espina, y tu otra compañera hizo mención a elementos cortopunzantes, ¿sí? Estas dos cosas obviamente están relacionadas, pero las armas blancas no son armas blancas, o sea, no están diseñadas como armas, sino que se convierten en, como puede ser un cuchillo, una lapicera, un martillo, una tijera, ya que la funcionalidad o para lo que están diseñadas, obviamente no es para causar heridas, ¿sí? Por ejemplo, una tijera, ¿para qué sirve? Para cortar. Para cortar. Pero dentro del manual de usuario, de las instrucciones que traen, no nos dice que sirve para apuñalar a una persona o para cortarle
el dedo a una persona o cortarle alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Exacto. Sino que se convierten en armas blancas, ¿sí? Lo mismo que los cuchillos, sabemos que tienen filo, pero están diseñados para ayudarnos a nosotros en nuestros quehaceres domésticos o ayudarnos a alimentarnos o utilizarlos también para cortes en caso de que no tengamos una tijera, situaciones similares. Una lapicera, que yo les acabo de mencionar, está diseñada ¿para qué? Para escribir, ¿verdad? No nos dice que es un elemento, sí, que le puede llegar a causar la muerte a una persona. Entonces, acá es en donde nosotros, por un lado, debemos de conocer lo que sería el concepto de armas blancas para poder así partir luego en lo que sería su clasificación, que ahí comenzaríamos con, por ejemplo, lo que hizo mención recién su compañera, cuando hablábamos de instrumentos cortopunzantes, ¿sí? Si vamos a definir un arma blanca, ¿cómo definirían ustedes? La medida que tiene, de qué material está hecho. Sí, vamos más allá de lo que serían las características, vamos a la definición. ¿Qué es un arma blanca? Si alguien viene y les Elemento pregunta a ustedes, utilizar, ¿qué es un arma blanca? un Un elemento que objeto se utiliza para una herida. es un objeto para atacar o defender, puede ser. Un elemento que presenta punta y, bueno, sirve para cometer algún tipo de delito. Puede ser, puede ser. Vamos con el concepto más chiquitito que tengo yo, como para que más o menos vayan entendiendo. Así vamos avanzando. Obviamente después en los apuntes van a tener, pero un exceso de conceptos para que ustedes puedan ir leyendo y puedan ir aprendiendo y se les pueda ir quedando, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de armas blancas, básicamente vamos a estar hablando de todos aquellos instrumentos que son lesivos y obviamente están manejados manualmente y que atacan lo que sería la superficie corporal, ya sea por un filo, una punta o un filo y una punta a la vez, ¿sí? Dependiendo de lo que sería este mecanismo de acción, nosotros los podemos clasificar en heridas por instrumentos punzantes, heridas por instrumentos cortantes, heridas por instrumentos cortopunzantes y heridas por instrumentos cortantes y contundentes, ¿sí? Así, de esa forma, sería la clasificación de las heridas provocadas por armas blancas. Si yo hablo de heridas por instrumentos punzantes, ¿qué elemento podría convertirse en un elemento punzante? A ver, Todo aquel que tuviera punta. Un destornillador, puede ser, bro. puede ser un destornillador, teniendo en cuenta, obviamente, un elemento que tiene una punta. ¿Qué más? La lapicera. Bien, ¿qué más? ¿Ustedes sabían que existen armas blancas naturales y armas blancas artificiales? A ver, Una toma, un bisturí. yo les doy ahora lo que sería el concepto de un arma, de un instrumento punzante, ¿sí? Obviamente vamos a estar hablando de un elemento que tiene una forma alargada, tiene un diámetro variable, pero este diámetro no es muy extenso, o sea, no es muy considerable, ¿sí?
Puede ser de una sección elíptica o circular y que obviamente van a terminar en una punta, que esta punta es más o menos aguda. Básicamente, vamos a estar hablando de cuerpos cilindrocónicos, alargados, en forma de una punta afilada. Ahí más o menos nosotros ya nos estamos haciendo idea, ¿sí?, de qué sería un instrumento punzante. Ahora bien, yo les acabo de preguntar si es que sabían que hay instrumentos o elementos que pueden convertirse en instrumentos punzantes, artificiales y naturales, ¿sí? Pregunté si sabían, me dijeron que sí. Entonces, quiero que ahora me den ejemplos de instrumentos punzantes naturales. Puede ser con una llama, un palo, profe. Bien, una llama, un palo, ¿qué más? Un pedazo de laja, puede ser. Piedras también. Bien. ¿Qué más? Hay algunos animales que los utilizan como mecanismo de defensa o de ataque. ¿Qué podría ser? Las espinitas del puercoespín. Bien, bien, bien. O la espina de una planta. ¿Qué más? La púa de la raya, el pez. Bien. El pico largo de algún pájaro. Bien. ¿Qué otro más? Hay unos que son muy obvios. Como que lo están rebuscando mucho ustedes ahí pensando. Sí, Pero hay muchas unos que veces se hacen, digamos, armas, digamos, con huesos. ¿Puede ser? sí, He sí, visto. sí. Los cuernos de los animales. Bien, algún cuerno, algún asta. Los aguijones de una Las avispa, ratas. el aguijón de un alacrán, un escorpión, ¿sí? Todos esos son instrumentos punzantes naturales. Y si vamos a los artificiales, ¿cuáles serían? A ver. Todos los que elabora el hombre. Un cuchillo es elaborado, es artificial, no es natural. Claro, ahí entraría un cuchillo, todo eso, ¿no? Una flecha, Todo puede lo ser. manufacturado. Sí, todo lo manufacturado, pero ojo, porque estamos hablando únicamente de instrumentos que pueden llegar a ser punzantes. Un tenedor, Una flecha. Puede ser un tenedor, una lapicera, una lapicera. una flecha. Aquí me dicen un hacha. No, ¿Y usted? No. ¿Ah? No. Dijo punzante. Una espada es punzante. No. Una katana es un pulsante, ¿no? No. Anda con tarea ya. un clavo, ¿qué piensan ustedes? Sí. Un alfiler, una aguja. Una chinche. Bien. Bien, entonces. Ahí vemos, sí, la características que presentan ciertos elementos en donde obviamente se menciona dentro de los instrumentos punzantes. Ahora, sabiendo
cuáles pueden ser los naturales, cuáles pueden ser artificiales, cómo interpretarían ustedes o cómo me comentarían ustedes que se realiza el mecanismo de acción. ¿Cómo mecanismo de acción? Estaba la clasificación de que era mecánico, de que era por fricción, por atracción. Por presión, sí, puede ser también. Bien. O sea que un instrumento punzante, ¿qué es lo que hace? Penetra los tejidos actuando en forma, ¿sí? O a modo de cuña. Ujú. ¿Qué es lo que pasaría ahí? ¿Qué es lo que pasaría una vez que este instrumento penetra los tejidos? ¿Se produce un qué? Una herida. Bien, se produce una herida. ¿Qué más provoca un instrumento punzante? Esa herida. ¿Y qué hace sobre ese tejido, sobre el músculo, sobre la piel? Y deja marcas, deja una ¿Qué es lo lesión. que lo penetra? Desgasta el tejido. Bien, provoca lo que sería un desgasto. O sea que la acción fundamental dentro de la acción de estos instrumentos punzantes es obviamente la punta, que es la que concentraría lo que sería la fuerza viva en una superficie muy limitada. Dentro de las características que presentan estos tipos de heridas, ¿sí? Que pueden ser consideradas heridas punzantes o perforantes, aparece obviamente las características que nosotros vamos a notar en esas heridas. La primera característica que nosotros vamos a tener es un orificio de entrada. Después, ¿qué otra característica podemos encontrar en ese tipo de heridas? Un diámetro. Bien, un diámetro o un trayecto. El trayecto sería el recorrido que hace ese elemento, esa arma dentro del cuerpo, y obviamente dependiendo del tamaño con el que se ejecute lo que sería este tipo de heridas, nosotros podemos tener un trayecto largo, ¿sí? O un trayecto corto. Ahí entra la física a trabajar, porque depende de la fuerza, de la altura del Exactamente, depende victimario. de la fuerza, de la altura, del tipo de cuerpo, del instrumento que utilizan para ejecutar lo que sería este tipo de heridas, ¿sí? Y obviamente van a haber heridas que nos van a dar un orificio de salidas y otras que únicamente van a quedar en lo que sería orificio de entrada y trayecto, ¿sí? Que serían las famosas coletas. Bien. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, conociendo principalmente este tipo de heridas sobre las que estamos hablando. ¿Ustedes piensan que nos va a dar mucha información el conocer a nosotros este orificio de entrada, este trayecto? Sí, tal ¿O cual. nosotros lo podemos pasar por alto? Siempre. Todo rastro que hay en el cuerpo siempre nos va a dar algún indicio, algún dato acerca de lo ocurrido con la víctima.
Bien, y basándonos en ese edificio de entrada, en ese trayecto, ¿qué información es la que nos puede dar a nosotros sobre lo acontecido en ese lugar? El instrumento que se utilizó para cometer Bien. la acción. Bien, ¿qué más? La hora en que se cometió la acción, ¿Qué más? la altura de que la cometió, porque depende de la altura de la persona que la comete. Por ejemplo, no va a ser la misma altura. Si es una persona más alta que la víctima, va a tener una altura, digamos, inclinada por una fuerza, o al revés. La Serían proyección de los la misma. ángulos, claro. Claro. Perfecto. Bueno, por un lado, vamos a tener, gracias a ese orificio de entrada, la información de cuál fue el diámetro o cuál pudo haber sido el elemento que provocó lo que sería esa herida. ¿Sí? Obviamente, dependiendo de lo que es la forma y la dirección de lo que sería este orificio de entrada, es súper importante dentro de lo que sería esta investigación médico-legal, a nosotros como investigadores, ¿sí? Nos van a motivar, obviamente, a saber cómo fue. Y esta motivación, sí, que son clásicas y obviamente dependiendo de los resultados, aparecen dos leyes, ¿sí? Una es la ley de Langer o Langer y la otra es la ley de Philos, con H, o Philhoff. Ya les paso al grupo, porque es lo que ustedes van a tener que investigar para la próxima clase. Bien, básicamente estos tipos de leyes, ¿sí? Tienen que ver con los tipos de heridas y los instrumentos, ¿sí? Que ocasionan a estas heridas, ¿sí? Uno nos va a hablar de las lesiones que ampara dentro de lo que sería la ley de Philhoff, y la otra, la ley de Langer o Langer, que tiene que ver obviamente con el largo de ese instrumento, ¿sí? Ahora, heridas por instrumentos cortantes. ¿Qué instrumentos entrarían en esta clasificación? Son aquellos instrumentos Todo aquel que tenga filo, profe. Bien, se define por la Precisamente tiene que tener filo. Hay instrumentos que no tienen filo y de tanta fuerza o por el mismo impacto puede lastiman más. provocar un corte. Nosotros básicamente, si vamos a la definición, vamos a estar hablando de que los instrumentos cortantes se definen por lo que sería la existencia de una hoja de espesor y sección triangular que obran únicamente por lo que sería el filo. Aunque existen ciertos objetos que accidentalmente pueden llegar a actuar como instrumentos cortantes. ¿Qué elementos se les viene a ustedes a la cabeza? Que puede llegar a actuar accidentalmente como Un tubo de instrumento metal. cortante. ¿Cómo, Nati? un cuchillo, un cúter. Un tubo de metal.
no tiene filo, pero si uno se cae sobre un caño, un tubo, perfora. Bien. ¿Algo más simple? Una chapa, Bien, una chapa. ¿Algo más simple todavía? Yo me Una pincho todo el día hoja, con profesora, agujas. ¿puede ser? Bien, una Una hoja. hoja. Una hoja de Una papel. hoja es cortante igual, sí, sí. Exactamente, no hay cosa más dolorosa que cortarse con una hoja de papel. Claro, Bien, pero nosotros la hoja la vemos lisa, pero son todos pedazos pegados uno a otro. Es peor exactamente, que pisar una espina. tal cual. ¿Por qué? Obviamente no están diseñados para eso, no cumplen ninguna función que nosotros podamos interpretar que funciona para cortar, ¿sí? Pero accidentalmente se convierte en un elemento cortante. Al igual que un pedazo de lata, aunque más o menos nosotros ahí ya sabemos que tenemos que tener un recaudo o un cuidado, porque sabemos que puede llegar a pasar, que sea con una chapa, una lata, pero con las hojas como que es una hoja que me puede hacer, ¿sí? Pero hay algunos cortes que son bastante considerables con este tipo de elementos, ¿sí? Bueno, y después obviamente tenemos los instrumentos clásicos, vamos a decirlos de esa forma, que son cortantes, que están representados por los cuchillos, las navajas, bisturí, las navajas o las hojas de afeitar, algunos tipos de espadas, ¿sí? Que obran con lo que serían esos filos. Ahora, en cuanto al mecanismo de acción que tienen estos instrumentos cortantes, ¿cómo lo definirían a ustedes? Por presión y deslizamiento. Bien. ¿Qué más podrían hablar del mecanismo de acción de un elemento cortante? ¿Qué es lo que hace el filo? ¿Penetra qué? Los tejidos. Bien, penetran los tejidos. Se realiza un corte, que muchas veces este corte es abordado de una forma oblicua. Y obviamente la acción del instrumento muchas veces no necesita tanta fuerza, a diferencia de los instrumentos punzantes, como veíamos recién, en donde sí o sí debemos de aplicar cierta fuerza, ¿sí? Los instrumentos cortantes no necesitan tanta fuerza para producir lo que sería el corte. En cuanto a las características de lesiones de estos tipos de heridas por instrumentos cortantes y también conocidas como heridas incisas, ¿qué características podemos ver? ¿Cómo nosotros podemos determinar en una investigación frente a un cuerpo que estamos frente a una herida cortante y no punzante? Que sería lineal. Bien. ¿Qué más? La herida punzante siempre deja un moretón donde hace la perforación. Al tener una fuerza que lo impulsa a penetrar. Aunque la cortante también. Bien. ¿Qué Ya más? generó mi duda.
Dentro de este tipo de heridas, ¿sí? Que son las heridas cortantes o incisas, se despliega una pequeña clasificación, en donde vamos a hablar de heridas lineales, como mencionó recién Ulises, y aparte van a entrar lo que serían las heridas de colgajo y las heridas por mutilación, ¿sí? O las famosas mutilaciones. Porque obviamente este tipo de heridas están dadas por instrumentos, la mayoría de las veces cortantes, ¿sí? Dentro de las heridas lineales, nosotros sabemos que acá el instrumento, ¿qué es lo que hace? Penetra de una forma perpendicular. Dentro de las heridas de colgajo, acá el arma penetra en una dirección oblicua a la piel, donde nosotros acá vamos a notar que uno de los bordes va a quedar seccionado y el otro borde tendrá la forma de una lámina, ¿sí? O de un colgajo. O sea, básicamente va a quedar prendido de un hilito, ¿sí? En donde obviamente vamos a notar esa característica de que cuelga. Y después las heridas mutilantes, ¿qué es lo que hace acá el arma? Separa una parte del cuerpo humano de forma total o casi total. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para la próxima clase? Ya que en la próxima clase vamos a continuar hablando de esto. Van a investigar, por un lado, las leyes de Filhoff y de Langer, y por otro, vamos a investigar lo que serían las heridas lineales, de colgajo, mutilantes, y a eso van a anexarle imágenes. ¿Lo puedes repetir, profe? Sí. Leyes dentro de las heridas punzantes, la ley de Langer y la ley de Filhoff o de Filos. Y aparte también investigar sobre heridas lineales, colgajo y mutilantes. Eso lo tenemos que hacer en un Word y pasárselo al privado. Deben de investigarlo y la próxima clase vamos a charlar. Ah, perfecto. Gracias. De nada, ahí les estoy pasando. Profesora, Sí, disculpe, ¿podrá pasarlo de vuelta? Porque no alcanza a escuchar bien. sí, ahí les estoy mandando el grupo. Así Bien, bien, muchas gracias. no hay errores en cuanto a lo que hayan escuchado o me hayan entendido. Ok, gracias. No, de nada. Ahí estamos. Ay, no, escribo cualquier cosa. No es filosofía, Filosofía, manda. Filosofía. Ahí estamos. No es de filosofía, chicos, aclaro, ¿eh? Es filosofía o filos. Pasé. Bien, entonces, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Hasta mañana voy a tratar de armar de nuevo los apuntes, chicos, así se los mando, ¿sí? Sí, está bien, profe, es entendible. No sabíamos que estaba pasando eso con la compu, pero bueno. Cosas que Sí, pasan.
Sí, desde la clase pasada vieron que tuve problemas para mostrarles el Power, no se abría el Suele Power, pasar. estaba. Después que terminé la clase las reinicié y chao. Terminó de entrar el bichito. Exactamente. Así que, bueno, estuve internada, pero sí, ahí media loca. Y yo no me llevo mucho con la tecnología y hay algunas cosas que no encuentro, no sé a dónde las puso el chico, porque él me dijo que rescató absolutamente todos los documentos que tenía, Ah, pero es un genio entonces. pero no los encuentro. Así que voy a tener que llevarla para que me explique. Es que suele pasar, ¿viste? Cuando te acomodan la casa a otro, después no encontrás lo que vos necesitas. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que, bueno, eso pasó, sí. Obviamente ustedes no tienen la culpa, pero bueno, No pasa nada. tienen Ya que se va a saber el solucionar. pánico. No hay drama, profe. Bueno, entonces los libero, los veo en la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana. Sí, no, dile. Igualmente, Bueno, buen profe, fin de para todos. gracias, chao, chicos. Nos vemos, chicos. Chao, Que Buen estén chao. bien. fin de... Chau, chau. Adiós. Gracias, Profe, chicos. chao. Igualmente, chao, profe.